Pueden estar sentados, amados hermanos. No omitimos, en nombre de el honorable consistorio y la junta de diáconos, los cuerpos eclesiásticos que el Señor ha dejado en esta amada iglesia local para dirigir la misma y dirigirla, mis amados hermanos, de una manera tal que el Señor se glorifique y la vida nuestra se edifique delante de su presencia. Y por ello el Señor nuestro Dios nos ha dejado una hermosa revelación especial, como es su palabra, la regla de fe y práctica para nuestra vida cristiana y para que nosotros podamos aprender a vivir conforme al Espíritu que Dios nos ha dado, que está con nosotros y que gobierna nuestros corazones. Esto dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra deseo, hermanos, es la palabra concupiscencia, que vamos a estudiar de una manera detallada para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos a un lado para que pueda entrar la regeneración del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y de esta manera llevarnos a nosotros a vivir una plena vida en Cristo. Hermanos, la mejor manera de evitar que la cizaña entre en la medida del trigo es llenando la medida de trigo. Es decir, si nosotros no queremos, no deseamos que nuestra vida sea gobernada por los deseos pecaminosos de la carne y por lo que el mundo nos presenta, entonces no permitamos que la medida de cizaña entre a donde está el trigo. Nosotros, hermanos, podemos evitar que eso suceda en nuestra vida personal. ¿Cómo hacerlo? Hermanos, pues cuidando que nuestra vida yo la esté llenando con la presencia de Dios y del Espíritu Santo y no con otras cosas. Entonces, eso por supuesto que va a ser una responsabilidad en cada uno de los cristianos, no como iglesia en general, sino de manera particular. Se dice que el capítulo 5 del libro de la epístola de Gálatas es conocido como el Evangelio de la gracia aplicado en nuestras vidas, porque hay muchísimas recomendaciones en este capítulo, en especial los versículos, hermanos, que hemos leído. Y por eso es necesario también que para una mejor comprensión de la serie que vamos a ver viviendo en el Espíritu durante este mes, es necesario que tengamos nosotros en cuenta que habrá de dividirse estas características del fruto en tres partes. Si usted quiere conocer cuáles van a ser esas partes, yo les voy a invitar para que por la tarde noche en el culto de adoración usted puede estar, porque allí vamos a comenzar la serie. Esta mañana vamos a fijar la atención solamente en la introducción de lo que va a ser esta serie. ¿Cómo lo hace Pablo, hermanos? Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. La concupiscencia de la carne tiene que ver con el deseo intenso o apasionado de aquello que a nosotros nos gusta o nos atrae. Tales como el placer, por ejemplo. El deseo de estar allá, en las prácticas
que el mundo hace. Y que sin lugar a dudas, hermanos, eso es lo que Pablo nos va a plantear como contrarias a lo que Dios desea darnos y aplicarnos a nuestra vida personal. También la concupiscencia es el apetito desordenado por el placer terrenal. Y esto no tiene únicamente que ver con el placer sexual. Puede ser que a alguien le llame la atención el placer de estar allá en un club, en un bar, etcétera, etcétera. Cosas que son las prácticas que el mundo ofrece y que sin lugar a dudas no es de manera gratuita. Hay personas que tienen que pagar para que puedan divertirse, personas que tienen que pagar por el placer. Por ejemplo, el hombre que es dado a esto, que tiene que ver con uno de los deseos de la carne, como lo es la orgía. La orgía tiene que ver con una vida desordenada o fiestas paganas desordenadas, no únicamente con el placer sexual. Si esto lo aplicamos, por ejemplo, al contexto de la iglesia, hermanos, usted tiene que detenerse un momento y hacerse la pregunta: ¿qué cosa es lo que a mí me está trayendo del mundo? ¿Qué me atrae del mundo? ¿Qué es lo que me gusta del mundo? Porque tal pareciera ser que hay personas que no pueden vivir la vida cristiana sin tener contacto con el mundo. Pero déjeme decir algo. Lo que Pablo también escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluye también el placer de la carne, el placer mundanal. Eso usted lo puede vencer, y lo va a vencer cuando en usted comience a manifestarse la plenitud del Espíritu Santo de Dios. La concupiscencia también tiene que ver con aquello que surge de la naturaleza caída y que se inclina siempre al pecado. Cuando nuestros primeros padres cayeron, escuchen aquí, ellos abandonaron una bonita relación que tenían con el Creador. Cuando el placer y el deseo de la carne está por encima del Espíritu, por el Espíritu que Dios nos ha dado como aliento de vida, la carne vence, la carne atrae. El placer de ver a una mujer, que no podemos nosotros omitir que la mujer es muy hermosa, solo que ha tomado la belleza no para glorificar el nombre del Señor, sino para deshonrar su propia vida y ofender con ello al Señor. Y hay hombres que son muy atraídos por el placer de ver a la mujer. Y hoy día, triste, lamentable y deshonroso para la mujer es ver a la mujer semidesnuda. Y Pablo le dice a los Gálatas: tengan ustedes cuidado, porque esa es la inclinación al pecado, que crea una lucha interna contra el espíritu. Por eso dice la Escritura que nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Cuando la carne se está inclinando al placer del mundo, el espíritu ahí está combatiendo. Y usted escucha acá en el interior, en el alma, en la mente, va a escuchar, va a sentir cómo el Espíritu Santo está luchando y te está diciendo: oye, hijo, ¿a dónde vas? Oye, ¿por qué estás en este camino? Oye, hijo, hija, ¿qué haces aquí? Cuando usted sienta eso, es el Espíritu Santo que está combatiendo contra la carne. Entre tanto, el deseo de la carne se va a ver inclinado y hasta seducido, llámese hombre o mujer. El hombre que te va a decir: oye, ¿por qué no vamos a darnos una vueltecita por acá? Ya es fin de semana.
Oye, como siempre, esto es algo cotidiano, esto es algo semanal. Es más, esto es algo que ya nosotros sabemos que así tiene que ser. Bueno, hermano cristiano, así tiene que ser quizás para el hombre y la mujer que está viviendo en el placer del mundo, que es atraído por la concupiscencia de la carne. Pero el cristiano no debe de hacerlo. He aquí la doctrina pastoral de Pablo: no satisfagan ustedes al hombre natural, de quien surgen los males que están mencionados en una lista partiendo desde el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Tome nota con esto, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahí llevamos 13. Luego continúa: envidias, homicidios, borracheras, orgía. Y escuche lo que condena Pablo: cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Escuche aquí, iglesia, que los que practican tales cosas, no lo digo yo como pastor, no lo dice el líder, lo dice enfática la palabra del Señor: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es fuerte la palabra. Por la tarde usted va a conocer a quién se está dirigiendo, a qué grupo de personas se está dirigiendo esto. ¿Sí? Pero tome la palabra que es para edificar tu vida. Y ese es el sentido pastoral del apóstol. El espíritu y la carne se excluyen mutuamente el uno con el otro. Y ojo, va a vencer el que tenga mayor arsenal, el que esté mejor preparado, el que tenga mejor táctica de combate, el que esté mejor alimentado. Ese es el que va a vencer. Pero desde luego, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo debe de estar fortalecida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ojo, cuando Pablo también trata la carta a los Efesios, va a decir que no debemos contristar al Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Se ha preguntado usted qué significa esa palabra, contristar? ¿Sí? Es cuando vemos a una persona que está triste por la pérdida de un ser querido, y usted va y en vez de darle una palabra de aliento, usted también le dice: pues prepárate, porque tú también puedes morir en cualquier momento. Lo terminas de contristar. Muy diferente que tú le des palabras de aliento y de fortaleza. El Señor está contigo. El Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. ¿Sí? Entonces, amada iglesia del Señor Jesucristo, no se nos ha prometido que no tendremos nosotros malos deseos, sino que los debemos de satisfacer. Esa es la diferencia. Nosotros vivimos en un cuerpo de pecado y estamos conscientes. La diferencia es que nosotros tenemos la facultad, el poder del Espíritu Santo para no dejar satisfacer a la carne con esos malos deseos. Y el Señor se lo dijo de una manera especial a los discípulos para una misión que les iba a encomendar: pero recibiréis poder
cuando haya venido el Espíritu Santo. Palabra poder, dinamus, que quiere decir dinamita. ¿Sí? La fuerza que tiene la dinamita para destruir las rocas. Ese es el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, si el espíritu que habita en usted puede estar tranquilo bajo el pecado, no es el espíritu que venga del Espíritu Santo. Es decir, cuando alguien sabe, está consciente que lo que ha hecho o está haciendo aún, y él dice, no, todo está bien, todo está bien, pero le miente a la esposa o al esposo, no es sincero, no es honesto con él, con ella, eso se llama pecado. Y eso no es lo que viene del poder del Espíritu Santo. Eso no va a edificar al creyente, eso no va a edificar a la iglesia, eso lo va a debilitar, eso lo va a poner vulnerable y lo va a destruir espiritualmente hablando. De aquí la importancia de vivir en el Espíritu. La paloma inocente cambia cuando ve siquiera la pluma de un halcón. Reconoce que viene la pluma del halcón y ya se imaginó, ahí viene en contra de mí. Hay advertencias que a nosotros nos da Dios por medio de su palabra. Semáforos en amarillo que se encienden en tu vida y en mi vida, que te están marcando el alto de decir, detente, viene el tren, no debes pasar el semáforo, es momento que pasen los otros. Y cuando alguien violenta esa ley, es propenso a sufrir el accidente, porque está corriendo el riesgo. Hermanos, cuando la palabra del Señor a nosotros afecta nuestra vida, cuando la palabra del Señor a nosotros nos está llamando la atención de manera personal, particular, y te dice, hijo, no andes por ese camino, porque sabes, hay caminos que tú ni yo debemos de caminar. No debemos omitir nosotros lo que el Señor nos está indicando, lo que el Señor nos está diciendo. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice la palabra del Señor en el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, si nos sometemos para ser guiados por el poder del Espíritu Santo, las obras de la carne no nos someten, porque el Espíritu está fortalecido. El Espíritu es poderoso para fortalecerte y para librarte de toda tentación maligna, malévola, todo aquello que se relaciona con el pecado. Hay razón por la cual la iglesia viene a los pies de Cristo dominicalmente, porque venimos a consagrar nuestras vidas. Venimos nosotros a recibir del Señor esa consagración para que el Espíritu tenga la llenura, para que esté sustentado por el poder de la gracia divina de Dios. A eso nosotros venimos. Entonces, hermanos, Pablo dice que esto se torna en una fortaleza interpersonal con Dios y con los demás. Pero si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, escuche lo que viene. ¿Qué debemos hacer? Número 1, unir tu vida y mi vida a la vida de Cristo. Unir tu vida y mi vida a la vida de Cristo. Es decir, que Cristo gobierne tu vida y mi vida. Ya no más vivir en la orfandad espiritual. Ya no hay por qué vivir en la soledad de desconocer lo que Pablo y lo que la Escritura está diciendo de manera especial en esta mañana. 2, si queremos desarrollar vidas plenas, debemos conocer a Cristo. Y la mejor manera de conocer a Cristo la vamos a encontrar en la Escritura.
pero también la vamos a ver manifestada en el pleno desarrollo de la iglesia que se deja gobernar por Cristo. A manera que Pablo se atrevió a decir que seamos nosotros imitadores de Cristo. Y hasta Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo he imitado a Cristo. Eso habla de llevar una vida plena en el Señor. Eso habla de dejar que el Señor guíe nuestras vidas. Si queremos que se desarrolle en nosotros una vida de plenitud en el Espíritu, debemos amar a Dios. En la alabanza que cantábamos de la vida nueva, dice que así comienza el verdadero amor. Cuando nacemos de nuevo, hermanos, florece en nosotros el amor de Dios. Y eso es lo que vamos a ver también por la tarde-noche. El primer fruto del Espíritu es el amor. Si queremos nosotros que se desarrolle una vida en plenitud del Espíritu, debemos siempre recordar al Señor, tenerlo presente. A donde quiera que nosotros nos movamos, tenemos que tener presente que a nosotros y a nuestro lado de nosotros, allí está el Señor Jesucristo. Por eso debemos también imitarlo. En los 9 frutos del Espíritu vamos a ver cómo nosotros imitamos a Cristo. Esa es la vida plena que Dios quiere para nosotros. Conscientes obviamente de nuestra naturaleza humana, pero conscientes también de que ahora la iglesia es pertenencia de Dios. Y por lo tanto el Señor siempre va a cuidar y va a dirigir a la iglesia hacia esa Canaán celestial, una iglesia que se está preparando y que está siendo gobernada por el Señor. El resultado será que cumpliremos con el propósito y con el proyecto de Dios de amarle a Él y de amar a nuestro prójimo. Así que, amada iglesia, es de suma importancia que nosotros retomemos no los deseos de la carne, sino los frutos del Espíritu, que dejemos que el Señor gobierne nuestras vidas, que dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios que llene nuestra vida, hermanos, a tal manera que esa vida pueda rebosar, la presencia de Dios pueda rebosar y podamos nosotros también comenzar a llenar a otros. ¿Qué dijéramos? A un compañero de trabajo, compañera de trabajo, mirando nuestra conducta, ¿sí? El buen comportamiento de nosotros. La gente del mundo que vive desesperada, el contraste será un buen amigo que está siendo gobernado y dirigido por el Señor. Hombre y mujer que a pesar de todos los afanes y los contrastes con este mundo, él no vive desesperado, él vive en tranquilidad, en sosiego, porque tiene la paz de Dios en su vida. El hombre y la mujer que vive odiando al prójimo, inclusive a veces al propio y al mismo familiar, ante el contraste de un hermano que muestra y que destila en su manera de ser y de vivir, destila dentro de su ser el amor que ha aprendido de Dios. Y Pablo resume que los 10 mandamientos del antiguo pacto se resumen en uno solo: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, pero para lograr eso, debemos nosotros dejarle el lugar al poder y a la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cuando usted sienta la llenura del Espíritu Santo, va a sentir cambios. Ya no va a sentir un vacío en su ser.
Ya no va a tener remordimiento de culpa por aquello que sucedió en el ayer. Comenzará a vivir un presente diferente, con la llenura del Espíritu Santo. Usted comenzará a ver las cosas también diferentes. Va a entender muchas cosas que en el ayer usted no entendía. Por ejemplo, los designios de Dios, los propósitos de Dios. Usted los va a comparar con los propósitos de nosotros los seres humanos, que son diferentes. Porque el propósito de Dios es eterno, entre tanto que los propósitos del hombre y de la mujer son momentáneos y pasajeros. Proyectos a mediano, a largo plazo, pero nunca comparados con los propósitos de Dios. Por eso mi Señor Jesucristo, antes de partir al cielo, le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Es más, en Hechos, Él les dice: tengan ustedes la plena confianza y seguridad que cuando yo me vaya y llegue a la gloria que yo compartí con el Padre antes de venir, rogaré al Padre para que os envíe a ustedes un consolador, alguien que esté en ustedes y con ustedes, que les dirija, que les llene del pleno conocimiento para no errar en las Escrituras, ni mucho menos en lo que el mundo nos ofrece. El Espíritu Santo les va a habilitar, el Espíritu Santo les va a dar el poder para que ustedes puedan vencer. Y cuando lleguen al cielo, no lleguen en derrotas, lleguen victoriosos delante de la presencia del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tomado de la tierra al cielo, fue coronado, mis amados hermanos, por haber vencido con poder y autoridad los efectos del pecado en la vida nuestra y los efectos de la muerte que tenía cautiva a toda la humanidad. Hermanos e iglesia del Señor, les invitamos a ustedes a que podamos poner atención a lo que es plenamente el Espíritu Santo y se desarrolle en nosotros a tal manera que podamos sorprendernos y podamos sorprender a los demás. Deseamos de todo corazón muchas bendiciones y nos vemos en punto de las 6 de la tarde en este domingo, día del Señor. Dios les bendiga.